Gente, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo manga llamado Ultimate Min System. Si no te lo has visto, bueno, prepárate, busca tus palomitas y tu gaseosa para prepararte para esta hermosa y muy buena historia que cuenta con 462 capítulos. Todo comienza con nuestro protagonista alardeando todo el día, todos los días, a menudo aventurándose solo, alardean literalmente para obtener el máximo poder de este mundo de la cultivación. Este es un viajero de otro mundo, Shu, que no siempre alardeaba, pero en aquel mundo nuevo de cultivo tendría que hacerlo para poder alcanzar el pico del mismo. Todo comienza con un adolescente el cual ha pasado por un accidente terrible. De un momento a otro este termina cayendo en un bosque jadeando consecutivamente y accidentalmente este fue poseído dentro del cuerpo de un chico llamado Shike. A su mente llegaban un montón de memorias y fue recibido por un mundo totalmente diferente, al igual que bueno, el terceramen de una chica bastante hermosa. Vemos que nuestro protagonista lograba obtener incluso un poder demasiado rotísimo, con solamente un empujón a aquella pequeña chica. Todo comienza con un extraño suceso donde nuestro protagonista termina cayendo del cielo. Sin embargo, luego de caer él mismo parece tener una apariencia completamente diferente. Nuestro protagonista se preguntaba que si acaso no perdió la vida en aquel accidente automovilístico, preguntándose que cómo era que seguía con vida, e inmediatamente dice que su nombre era Shuke y fue un supuesto estudiante de universidad con un enorme potencial. Sin embargo, se encontraba un tanto confundido debido a que no sabía en dónde estaba. Este incluso sentía que su cuerpo estaba completamente inmóvil y mientras este se encontraba pensando, una chica se acercaba a él preguntándose que quién estaba cerca de ella. El protagonista, al mirar a la chica, se le queda mirando fijamente pensando que este era un hada, preguntando que por qué estaría una hermosa chica en medio de la nada. Sin embargo, se percata de que aquella chica se estaba quitando su ropa interior, a punto de sentarse sin ropa interior en la cara de nuestro protagonista, preguntándose que cómo la misma podía abrirse de esa manera. Pero percatándose de esto, el protagonista la detiene, gritándole, preguntando que qué creía esta que estaba haciendo, diciendo que no podía hacer eso en cualquier sitio. La chica, un tanto conmocionada e impresionada, terminó asustándose. El protagonista le saluda, sin embargo la misma se fue volando, cuya cosa deja un tanto atónito al protagonista, quien no entendía nada. Inmediatamente a la mente del protagonista le llega un montón de recuerdos que acaban de pasar por su mente, diciendo que si acaso este estaba dentro del cuerpo de otra persona. Inmediatamente nuestro protagonista nos cuenta que el dueño de aquel cuerpo era el príncipe consorte de aquel país. Sin embargo, realmente fue alguien muy desafortunado debido a que el príncipe le era lamentable huérfano. Sin embargo, poseía una legendaria raíz espiritual que solamente se veía una vez cada 1000 años y tuvo incluso la oportunidad de convertirse en el príncipe consorte desde muy joven, y el emperador le brindó montones de tesoros para ayudarle en su cultivación, y en poco menos de 6 años este se abrió paso del núcleo de la formación al núcleo dorado. De esa manera fue como nuestro protagonista contrajo matrimonio el mismo día en que se abrió paso al núcleo dorado, y él pasó 7 días y 7 noches en la cama nupcial. Sin embargo, aquella bella princesa con la que se casó el protagonista terminó robándole todo de él, incluyendo sus talentos y su raíz espiritual, y el príncipe consorte acabó siendo inútil después de aquella última noche con la princesa. Como un pedazo de basura, él fue expulsado del palacio imperial. Aquel era el camino y el protagonista fue eliminado bajo las órdenes del emperador, y él perdió la vida y los soldados le dejaron su cuerpo en medio de la nada. Así fue como el protagonista fue transportado a aquel jodido mundo, pensando que era una lástima. Sin embargo, gritando al cielo, se preguntaba que por qué no fue transportado en medio de aquella noche de bodas. Pero mientras el protagonista maldecía a los cielos, inmediatamente alguien le llamó Berber Locochón, diciendo que incluso se atrevió a espiarle, que ahora el protagonista perdería la vida, pero el protagonista intentaba detenerla, diciendo que esta debía ser buena, que todo fue un completo malentendido y ella fue quien fue hacia él. El protagonista simplemente le gritaba que si quería eliminarle, al menos debía subirse sus bragas primero, que si acaso no lo creía, pero la chica, bastante avergonzada, persigue al protagonista, quien se pregunta
preguntaba que qué debía hacer ahora e inmediatamente recuerda que este era el príncipe consorte. Recordando esto, el protagonista termina sacando un medallón mostrándoselo a aquella pequeña hada, preguntándole que cómo se atrevía llamando a la chica demonio y presentándose como el príncipe consorte del país de fuego, preguntando que cómo osaba atacarle de esa manera que haría que eliminen a toda su familia. La chica, un tanto sorprendida al mirar la insignia del príncipe consorte del país de fuego del protagonista, queda un tanto sorprendida, pero el protagonista pensaba que esta estaba completamente asustada y mientras el protagonista estaba alardeando, inmediatamente el sistema apareció felicitándolo, llamándolo jugador Shuki, diciendo que este había activado el sistema de alardeo ya que el sistema le guiaría para ayudarle a tomar el control de todo aquel mundo. Mientras el protagonista estaba siendo felicitado por este sistema, el cual le decía que este alardeando exitosamente había ganado un punto de alarde, que si acaso deseaba ingresar a la tienda en ese momento, e inmediatamente le dice que sus estadísticas eran en la etapa mortal, lo cual es muy pero muy débil, y la experiencia 0 de 100 con un punto de alarde. Las habilidades no eran ninguna, la ocupación ninguna y el estatus era príncipe consorte del país de fuego en el continente del este. Este sistema le decía al protagonista que él mismo detectó que el jugador era bastante débil, lo cual dificultaría la supervivencia en aquel mundo, así que el sistema decidió regalarle un paquete de bienvenida, pero el protagonista, un tanto atónito, se preguntaba qué era aquella voz. Este no entendía absolutamente nada de lo que el sistema le contaba, preguntando qué eran aquellos puntos de alarde, diciendo que entonces mientras este siga alardeando que si acaso podría obtener buenos objetos, que como sea, primero debía lidiar con aquella chica loca, que había que intentarlo de nuevo, e inmediatamente colocándose sus pantalones el protagonista les dice de una manera bastante seria que este era el príncipe consorte del país de fuego y tenía el privilegio de mirar a aquella princesa tanto como lo desee, que admitía que era esta tanto hermosa y debería ser un honor para ella que el protagonista quiera mirarle, e inmediatamente le dice que no debía creer que con solamente agitar su espada y poder volar haría que aquel cultivador extremadamente talentoso huya de ella, que si acaso creía esta que le tenía miedo. Aquella chica simplemente pensaba que el protagonista mentía, e inmediatamente el prota le dice que si acaso no le creía, que si era así debía acercarse más a él y debían intercambiar unos cuantos movimientos, pero inmediatamente el sistema felicita al protagonista debido a que este había mentido exitosamente, por lo cual ganó otro punto de mentira. Dándose cuenta de aquella situación, nuestro protagonista simplemente se reía. Este se reía como si estuviese festejando alguna situación victoriosa. Este simplemente pensaba que era real, que había obtenido otro punto, que aquel sistema de alardeo era como si estuviese hecho para él, diciendo que era completamente hora de jugar, pensando que era cierto, que había recibido una notificación de regalo, que si aún podía acceder al sistema y moviendo un tanto su mano él mismo lo activa. Abriendo el sistema, el protagonista se percató del regalo que le habían dado por ser un principiante, y abriéndolo se percata de que había una píldora de experiencia para principiantes, la cual le otorgaba 10.000 puntos de experiencia después de consumirla. También les habían dado unos talismanes divinos de escape para principiantes, los cuales le permiten poder aparecer en cualquier lugar dentro de un radio de 5 kilómetros, y las artes ancestrales de 5 elementos, las cuales también son para principiantes. Además, el sistema les dice que había detectado que la raíz espiritual del protagonista estaba completamente destruida, por lo cual este no estaba cualificado para cultivar, y el sistema mismo le iba a reparar su raíz espiritual. El protagonista queda demasiado sorprendido e inmediatamente siente una sensación bastante familiar, pensando que el poder que tuvo antes de que aquella princesa le robara su raíz espiritual estaba regresando, y no solamente había reparado su raíz espiritual, también le otorgó los demás elementos de metal, madera, agua, fuego y tierra, y cada uno de ellos era de la mejor calidad. Ya bastante feliz con su poder recuperado, el protagonista simplemente se reía, dejando un tanto desconcertada a la chica, e inmediatamente grita que con aquel asombroso sistema en sus manos aquel mundo sería suyo, que debían joderse la princesa y el emperador del país de fuego, que una vez que el protagonista, el Shuke, tenga de nuevo su nivel de cultivo, pisotearía sus cadáveres.
Por otra parte, la chica apuntaba con su espada al protagonista diciendo que si es verdad este era el príncipe consorte, que por qué maldecía al emperador, pensando que el protagonista se había vuelto loco, que cómo se atreve a decir tales cosas. Pero mediante esto el protagonista llega a la conclusión de que estaba tan obsesionado con lo del sistema que se olvidó del problema que tenía justo al frente con la chica, pensando que era cierto que el regalo para principiantes, la píldora de experiencia y las artes marciales, debía utilizarlas, cuya cosa inmediatamente hizo. Inmediatamente luego de activar esto en el sistema, él mismo le dice que las artes ancestrales de 5 elementos fueron aprendidas y consumió la píldora de experiencia para principiantes y obtuvo 10.000 puntos de experiencias, y el prota aumentó el nivel actual del ki en el primer nivel de refinamiento de ki. Este aumento de nivel actualmente es el segundo nivel de refinamiento de ki, y el aumento de ki, de nivel actualmente estaba en el tercer nivel de refinamiento de ki, e inmediatamente el protagonista aumentó incluso en el 10º nivel de refinamiento de ki. Así fue como aumentó sucesivamente su poder, desde ser una basura hasta estar en el 10º nivel del refinamiento de ki, diciéndole el prota a la chica que tenía enfrente que no tenía nada más que decir. El protagonista simplemente pensaba que las 5 raíces espirituales podían combinarse y apoyarse entre sí, que la cantidad de poder que se puede ejercer era 5 veces más que usar un solo elemento, e inmediatamente dándose cuenta de su temible poder le dice a la chica que si no era inigualable, entonces ¿quién era? Bueno, el protagonista literalmente se creía estar en la cima del mundo con tan poco poder, pero estas palabras molestan bastante a la pequeña hada, quien inmediatamente lanzándose al ataque le dice al prota que estaba en busca de su muerte. Esquivando aquel ataque, el protagonista le dice que solamente se hizo llamar su príncipe consorte por el simple hecho de no ser grosero, pero esta no tenía que ponerse de esa manera, que quien le dijo que debía utilizar su espada, y esquivando el segundo ataque le dice que le había pillado con la guardia baja, que aquel fue un ataque furtivo. Sin embargo, la chica no se detenía lanzándose al ataque nuevamente, pero el protagonista simplemente activa un poco de su poder diciendo que no había opción, que después no podía culparle por lo que hiciera, mientras mismo pensaba que aquel arte acaba de llegar a su mente gracias a las 5 artes ancestrales de 5 elementos, utilizando así la técnica del ki espiritual del elemento agua. Liberando aquella técnica, la espada de la pequeña hada salió volando, la cual quedó un tanto desconcertada debido al movimiento que el protagonista ejecutó. Esta se preguntaba que cómo era posible, pensando que el protagonista no estaba en el 6º nivel de fundación establecida, que cómo pudo bloquear su movimiento tan fácilmente, e incluso se las había arreglado para hacer que suelte su espada. Decía el protagonista que era bastante desconcertante, que ya le había dicho que todo eso fue un malentendido, que por qué no le dejaba ir y ya. E inmediatamente el protagonista, lanzándose al ataque, le dice que incluso quería eliminarle, que no debía creer que solamente porque esta es hermosa no iba a golpearle. Aquella pequeña hada intentaba escapar del ataque del protagonista, quien de una manera muy veloz apareció en su espalda atándola con la técnica de agua. Estando ya la pequeña hada hermosa amarrada en el piso, preguntaba al protagonista que qué quería hacer con ella. Cuya cosa él mismo simplemente riendo se acercaba diciendo que ya que como le había dicho que este era un pervertido, no podía simplemente culparle sin haber obtenido nada de ello. Parece ser el protagonista no iba a perder la oportunidad. Sin embargo, esto es muy malo, no lo hagan. La chica pedía al protagonista que se detuviese, pero el protagonista simplemente le pide que siga gritando, que nadie iría a salvarle sin importar cuánto grite. Pero el protagonista pensaba que solamente se estaba vengando un poco, que la soltaría después de un tiempo y no le haría absolutamente nada malo. Pero mientras el protagonista hacía esto, alguien le grita que cómo se atrevía a hacer eso. Aquellas palabras, las cuales ordenaban al protagonista que se detuviese, provocaron unas sacudidas en su mente, preguntando al protagonista que por qué estaba tan mareado, que qué tipo de brujería era aquella. Parecía tratarse de una anciana acompañada por 2 hombres, la cual decía el protagonista que era un malvado, diciendo que cómo se atreve a pecar cerca de la montaña de su secta celestial. Parece ser esta maestra es la anciana maestra de la chica, la cual el protagonista tiene amarrada en el piso. Por otra parte, el protagonista se preguntaba que de dónde había llegado aquella vieja loca, la cual activando un ataque de fuego termina diciendo que en el nombre de los cielos eliminaría al protagonista ahora. Mientras aquel ataque se acercaba, el protagonista, el prota literalmente no sabía qué hacer frente a una serpiente de fuego. E intentando correr con el ki espiritual del elemento tierra, el protagonista le preguntaba a la anciana
anciana que si acaso tenía que ir tan lejos llamándola ¡maldita avión! Bueno, intentemos que no nos bajen este video. Sin embargo, aquella anciana no parecía tener en mente detenerse, lanzando incluso 3 ataques de serpiente de fuego, preguntando al prota que a quién había ofendido. Luego de una enorme explosión, el protagonista parecía estar completamente ileso, preguntando a uno de los hombres que acompañaba a la anciana que cómo era eso posible. Estos decían que el protagonista solamente estaba en el 10º nivel de refinamiento de ki, que cómo era posible ser tan rápido, e inmediatamente la anciana dice que justo ahora sintió algo de ki espiritual de tierra en el prota, que la gente del país de tierra era experta en huir y el protagonista sin duda era algún espía de aquel país de tierra, e inmediatamente la chica detiene a su maestra diciendo que el protagonista afirmó que era el príncipe consorte del país de fuego y que incluso tenía una insignia, pensando esta chica que si el prota realmente era el príncipe consorte y su maestra llega a eliminar al prota, la familia imperial tendría una excusa para atacar a la secta celestial. Con esto, aquella anciana al enterarse de que el protagonista era el príncipe consorte termina diciendo que por lo que sabe aquel príncipe consorte del país de fuego era un joven extremadamente talentoso y la gente como él solamente aparece una vez cada 1000 años, que el prota ya estaba en la etapa del núcleo dorado a la edad de 18 años y probablemente esté cultivando en el palacio imperial, que como puede ser comparado con aquel sinvergüenza de 10º nivel en el refinamiento de ki. E inmediatamente la maestra le dice a aquella pequeña hada hermosa llamada Xuerru que esta nunca había abandonado la montaña sola, así que le falta experiencia, que debía recordar de ahora en adelante no confiar en la gente tan fácilmente. E inmediatamente la pequeña chica termina entendiendo que el protagonista era un mentiroso después de todo. Mientras el protagonista se colocaba ropa, inmediatamente la maestra entrega a la pequeña Xuerru, que le entrega una cuerda llamada a la cuerda captura deidades, diciendo que debía atrapar al protagonista con la misma. El protagonista, mirando la situación, piensa que aquella debería ser una de las armas divinas que llegaron a su memoria, pensando la otra chica que tenía la cuerda en sus manos, que considerarían a su maestra e que está intimidando al protagonista si fuese este usarlo en contra del protagonista. Inmediatamente ordena al protagonista que no se mueva y no ponga resistencia. Pero con esto el prota pregunta que por qué debería quedarse quieto cuando intentan lastimarlo, pensando que siguen llamándole incluso pervertido, que si acaso no perdería la vida si se quedase allí y se dejase atrapar. Inmediatamente le dice a la chica nuevamente que este era el príncipe consorte del país de fuego y este estaba utilizando una pequeña cuerda en su contra, que si acaso no cree que le estaba subestimando demasiado. Sin embargo, la pequeña hada no parecía tener en mente rendirse ni quedarse de brazos cruzados utilizando la cuerda captura deidad. E inmediatamente el sistema le dice al protagonista que este tuvo una mentira fallida, por lo cual no se le darían recompensas. Mientras esta pelea daba lugar, la maestra le dice a Xuerru que debe utilizar su espada para cortar al protagonista, pero el protagonista, bastante molesto con las órdenes de la anciana, le dice que esta está completamente loca, que si acaso tenía miedo de que su discípula no pueda ganar en su contra. Pero bastante molesta, Xuerru dice al protagonista que no debía insultar a su maestra. Mientras el protagonista estaba siendo atacado por la chica, decía que cambiaría su apellido si podían atraparle ese día. E inmediatamente grita que se volvería fuerte algún día, que le intimidan en ese momento solamente porque es débil. La chica intentó apretar la cuerda con la cual tenía en mente sujetar al protagonista, pero de manera inesperada él mismo utilizó uno de los talismanes de escape, lo cual sorprendió demasiado a la chica. Esta se preguntaba que qué estaba sucediendo debido a que donde debería estar el protagonista atado no había absolutamente nada. E inmediatamente los hombres preguntan que qué tipo de tesoro utilizó el protagonista, que cómo podría ser que aquel talismán de teletransportación espacial, que si acaso era el que se había perdido mucho tiempo atrás. E inmediatamente la anciana ordena que debían darse prisa e ir a buscar al protagonista, que él mismo tenía un raro tesoro con él y no debían permitir que caiga en manos de otras personas. Por otra parte, sujetando la cuerda a captura deidades, la chica se preguntaba que quién demonios era nuestro protagonista para tener tal tesoro. Por otra parte, del vacío apareció el protagonista cayendo en el piso. Simplemente se reía pensando que aquel talismán divino de escape fue muy útil, que debían estar confundidos de cómo no perdió la vida, que realmente fue emocionante huir justo después de alardear. Inmediatamente el sistema felicita al protagonista debido a que había mentido o alardeado exitosamente y había ganado un punto.
punto del lo mismo, e inmediatamente tuvo el logro desbloqueado de huir después de alardear. La recompensa son 10 puntos de alarde y el protagonista se reía, diciendo que aquel alardeo sí que valió la pena. Pero sí, bueno, el protagonista quedó un tanto confundido debido a que se encontraba en la secta celestial, secta en la cual era, bueno, la anciana que quería perseguirlo, la jefa. El protagonista se preguntaba que por qué fue enviado a la base de aquella anciana, pensando que estaría acabado si la gente de la secta le encuentra en ese lugar, pero inmediatamente se da cuenta de algo, que aquella oscura sala secreta tenía muchos tesoros brillantes, que si acaso podría ser que aquella era la sala de tesoros de la secta celestial. Al protagonista se le hacía bastante difícil debido a que este no es del tipo de personas que roban, pero de un momento a otro encontró una espada dorada de color reluciente. El protagonista, tomando un poco de cada cosa, termina riéndose pensando que era completamente rico ahora, pensando también que no podría llevar mucho en sus brazos, que además iban a estorbarle cuando trate de huir de ese lugar, e inmediatamente le dice el sistema que si tenía algo que le permita almacenar todos aquellos tesoros, e inmediatamente el sistema le dice que este podía utilizar el inventario del sistema y allí se podría almacenar cualquier cosa no viviente. De esa manera fue como nuestro protagonista aprendió a utilizar el sistema, o bueno, el inventario en el mismo. Este simplemente se reía mientras tomaba absolutamente todas las cosas de aquel lugar. Sin embargo, después de un rato de tomar muchas cosas, el sistema le dice que su inventario estaba completamente lleno, pero el protagonista estaba un tanto molesto, pensando que si no se llevaba todos aquellos tesoros restantes, iba a sufrir la ira de los cielos. Sin embargo, el protagonista terminó sacando un montón de píldoras y después de un rato terminaron diciendo a un chico llamado el Mayor Zulian que si acaso podría ir a llevar las píldoras de acumulación de energía de aquel mes, e inmediatamente cuando entró a la sala de tesoros se percató de los envases de píldoras vacíos. Caminando por el lugar, termina percatándose de la situación, preguntando que quién estaba allí, que debía salir inmediatamente, y al mirar un poco lejos termina percatándose de la presencia del protagonista, quien como un glotón estaba consumiendo píldoras, preguntándole al prota que qué demonios estaba haciendo. Entendiendo el contexto, el Mayor Zulian terminó preguntando al protagonista que quién era y cómo se atrevía a irrumpir en la sala de tesoros de la secta celestial. Pero el protagonista, entendiendo en la peligrosa situación que se encontraba, se percata primero de tener un talismán de escape divino e inmediatamente se ríe diciéndole al Mayor Zulian que ni siquiera sabía quién era él y cómo se atrevía a apuntarle con su espada. El protagonista, liberando un aura asesina alardeando, dice que lo que más odiaba en aquella vida era que alguien le apunte con un arma, y no solo eso, sino que le apunten en la cabeza con una espada. El Mayor Zulian termina preguntando al protagonista que cuando le había apuntado en la cabeza, pero liberando el ki espiritual del elemento fuego con su espada, se lanzaba al ataque diciendo que aquello el prota se lo buscó por irrumpir en la sala de tesoros de su secta celestial. El protagonista de poco logró esquivar aquellos ataques, pensando que el Mayor Zulian no era fácil de tratar, preguntándose que por qué todos aquellos cultivadores son como demonios, que si acaso es solamente porque no están de acuerdo con algo, lo llevan bastante lejos, incluso intentando eliminar a la gente. Con esto el protagonista se aleja, diciendo que incluso no estaba atacando. Pero mirando que el Mayor Zulian se lanzaba nuevamente al ataque, el protagonista termina lanzándose a contraatacar, preguntando que si acaso creía que era débil. Pero cuando el protagonista tenía en mente atacar, o bueno, contraatacar, él mismo sufrió un ataque al pecho. Pero no fue del Mayor Zulian, sino un ataque de su propio cuerpo quien le traicionó. Con esto, Zulian parecía no entender absolutamente nada, mientras el protagonista estaba revolcándose en el piso del dolor mientras tosía sangre. El Mayor Zulian se acercaba al protagonista preguntando que qué truco tan vil estaba tratando de hacer ahora, pero el protagonista simplemente tosía y tosía. Pero el Mayor Zulian le pregunta que si acaso se había comido todas aquellas píldoras. Pensaba que una simple píldora de acumulación de energía le basta a un cultivador en la etapa de refinamiento de ki para cultivar un mes, que como el protagonista quiso cometer, ya saben qué cosa mala por sus crímenes.
Pero mientras esto sucedía, el protagonista sufría y el sistema le dice que se había detectado que el prota estaba sobrecargado de ki, que si acaso deseaba activar la autorreparación, cuya cosa el protagonista aceptó, y el sistema activando la autorreparación termina diciendo que el daño se reduciría a un punto de alarde debido a que bueno, le cobran por sanarlo. Pero el sistema no le dice solamente eso, sino que se había detectado que el protagonista solo aprendió las artes marciales ancestrales de 5 elementos de nivel principiante, por lo tanto no se podría dirigir todo el ki en su cuerpo y se requería que compre el nivel intermedio. El protagonista con esto le pide al sistema que le muestre el precio de aquellas artes ancestrales de 5 elementos de nivel intermedio, las cuales tenían un precio de 100 puntos de alarde, preguntando al protagonista que por qué mejor no le roba, que había alardeado por todo un día entero y aún así ni siquiera podía comprar aquel libro de nivel intermedio. El mayor Zulian no entendía absolutamente nada y mientras el protagonista gritaba del dolor, él mismo le dice que si era tan doloroso, entonces qué tal si le daba una muerte rápida, pero el prota esto responde que no debía preocuparse por él, que todos tenían que perder la vida tarde o temprano. El protagonista simplemente recitaba palabras diciendo que a pesar de cuán severas o ligeras sean sus muertes, si él no iba al infierno, entonces ¿quién más lo haría? Una explosión parece liberarse del cuerpo de nuestro protagonista, dejando un tanto sorprendido al mayor Zulian, quien termina llegando a la conclusión de que el protagonista se autodestruyó. Sin embargo, las palabras que el prota dijo tenían un significado verdadero. Por otra parte, el protagonista aparece en un bosque tocando un árbol pensando que su situación era bastante mala, que gracias a Dios ese fue inteligente debido a que el mayor Zulian casi le iba a cortar la cabeza. Pero mientras el protagonista pensaba en esto, el sistema le felicitó diciendo que este había alardeado exitosamente y ganó un punto de alarde, cuya cosa el prota dice que todo aquello por un punto, que aquello no era nada comparado con el precio del libro del nivel intermedio y que con aquel método de autorreparación en curso le quita 2 de sus puntos cada 2 horas y el ki producido por las píldoras se sentía como el vino realmente fuerte. Inmediatamente el sistema dice al prota que este estaba en la etapa de 10º nivel de refinamiento de ki con una experiencia de 0 de 1000 y las habilidades eran las artes marciales ancestrales de 5 elementos de nivel principiante. Su ocupación no era ninguna, pero su estatus seguía siendo el príncipe consorte del país de fuego, con un estado de muerte inminente. Parece ser, el protagonista no se podría salvar de aquella sobrecarga de ki. Con esto el protagonista se pregunta que si aquella no era la notificación sobre su salud. Sin embargo, dentro de su cuerpo algo terrorífico sucedía e inmediatamente el protagonista maldice al sistema diciendo que le había dicho que le ayudaría a gobernar el mundo, que debía darse prisa y diseñar un plan para salvarle. E inmediatamente el sistema, escaneando al protagonista, le dice que de acuerdo a los puntos de alarde y su estado de salud, el sistema había diseñado un plan para salvarle la vida. Pero mirando el plan del sistema, el protagonista parece no tener palabras debido a que le había entregado una técnica de destrucción de meridianos. Con esto el protagonista quedó un tanto sorprendido diciendo que debía esperar al sistema, que al parecer aquello no era el final, que el propósito del sistema al pedirle a que aprenda aquella técnica era para que pueda expulsar el exceso de ki espiritual en su cuerpo y el ki espiritual fluye a lo largo de sus meridianos y al destruirlos el ki espiritual los curaría automáticamente y no solamente haría que sus meridianos sean fuertes y poderosos, sino que también su físico crecería haciéndose más fuerte. Sin embargo, el protagonista, si quería curarlos con ki espiritual, tenía que desactivar la función de autorreparación, lo cual simplemente significaba que este sería atormentado por el dolor causado debido a la destrucción repetitiva de sus meridianos. Pero pensando que no importaba, el protagonista dice que era mejor que morir a causa de un exceso de ki espiritual. Así fue como el protagonista comenzó a romperse los meridianos, los cuales estaban siendo reparados automáticamente por el exceso de ki espiritual en su cuerpo, y la destrucción de meridianos duró 2 días y 2 noches, con un dolor atormentante para el prota. Después de un tiempo el protagonista termina despertando aparentemente en una cabaña. Esto es simplemente Dror, bueno, literalmente gritaba del dolor, diciendo que había sobrevivido, e inmediatamente se pregunta que qué clase de estafador vendó sus heridas,
días, que ahora lucía como una momia, que como se supone que vaya a alardear de esa manera. Pero mientras el protagonista pensaba esto, inmediatamente una chica entra a su cuarto diciendo que estuvo inconsciente por varios días. El protagonista estaba un tanto sonrojado al mirar a la chica debido a que era bastante hermosa, pero aquella chica decía que cuando fue a la montaña a recoger vegetales encontró al protagonista tirado en el piso cubierto de sangre, así que le pidió a su segundo hermano Len y a sus amigos para que le lleven a ese lugar. Aquella chica decía que el protagonista era un forastero, diciendo que no podía estar merodeando en aquella montaña o sería fácilmente atacado por bestias salvajes allí. Preguntaba que si él mismo se sentía mejor, pero mirándola, el protagonista se preguntaba que por qué había tantas mujeres hermosas en aquel mundo, que incluso una chica aldeana podía ser tan hermosa y encantadora, así que era difícil para el protagonista controlar sus instintos. Aquella chica, decía el protagonista, que no debía asustarse, que aquella era la aldea Panshan, diciendo que si las bestias salvajes van a ese lugar todos los aldeanes trabajan juntos para echarlas, e inmediatamente el prota dice que como esta puede creer que está asustado, que su nombre era Shuke y nada en aquel mundo podía asustarle, diciendo que le contaría la verdad, que es un cazador, y aquel día se encontró con docenas de lobos hambrientos en aquella montaña y pasó 3 días y 3 noches peleando contra ellos y al final los eliminó, y aquellas cicatrices literalmente son en base de aquellas batallas. Pero la chica decía que nunca había escuchado que haya lobos en la montaña, pero el protagonista termina diciendo que si acaso era en serio, que entonces aquellos lobos deben haber llegado de otra montaña, que simplemente debía ignorar los detalles de su alarde. El protagonista le miente diciendo que el punto era que sin dudarlo saltó de la cima de la montaña para evitar ser comidos por aquellas bestias y no esperaba que los cielos le favorecieran y enviaran una hermosa hada a salvarle. El prota agradecía de una manera bastante linda. Inmediatamente la pequeña aldeana decía que esta no era una hada, que su nombre era Xiao Rou, pero el prota le decía que esta era bastante linda. El protagonista le dice a Xiao Rou que ahora sería su hermosa hada de ahora en adelante. Literalmente esto sonrojó mucho a la chica, la cual corriendo de aquel lugar preguntaba que cómo podía decir eso. Esto le parecía bastante lindo al protagonista mientras la chica estaba sonrojada fuera de la cabaña, pero el sistema dice al prota que ganó 2 puntos de alarde, pensando el protagonista que era genial, que debería halagar tanto como sea posible a aquella pequeña chica. De un momento a otro el protagonista revisa el sistema dándose cuenta de que su etapa decía 10º nivel de refinamiento de ki con un pequeño progreso, preguntando que cómo era posible que su cultivo pudo hacer un pequeño progreso así de la nada, que si acaso podría ser a causa de la del templado de su cuerpo físico por la destrucción de sus meridianos, que si era así, valió la pena que el sufrimiento que pasó. E inmediatamente le dice al sistema que activa la función de autorreparación, cuya cosa sin dudar el sistema activó, diciendo que se reduciría un daño a un punto de alarde. De esa manera fue como rápidamente el protagonista se curó y desató aquellas vendas de su cuerpo. Simplemente reía diciendo que su cuerpo se sentía rebosante de poder. Pero de un momento a otro la chica entró, percatándose un tanto sonrojada de que el protagonista estaba sin ropa interior. Inmediatamente sale de la cabaña, dándose cuenta de que la chica había malentendido todo. El protagonista le gritaba que le dejase explicar la situación, que no era nada de lo que esta pensaba. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la primera parte de Ultimate Main System. Si quieres ver la parte número 2 y qué pasa con el protagonista con esta nueva waifu, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Así que sin nada más que decir, los quiero muchísimo, espero que les haya gustado y sayonara. Chao.